Muy bien. Entonces, estamos viendo el texto de Quine, palabra y objeto. La pregunta es cómo adquieren significado los términos y la idea es que a partir de cómo adquieren significado los términos, vamos a entender una noción de significado que Quine considera bueno, quizás no la única, pero una noción aceptable porque es una noción que permite criterios empíricos de adquisición del significado. En cambio, cuando uno considera el significado como una entidad interna, eso no sería cognoscible y no tendría criterios de identificación. Entonces, como vimos, Quine es reduccionista respecto de la noción de significado y en general respecto de todas las entidades inobservables. Y esto significa que considera que no existe el significado en cierto sentido, es decir, como una entidad abstracta, y lo redefine en términos observables como las condiciones de aplicación de los términos. En las sesiones anteriores estuvimos viendo cómo se adquieren los términos más sencillos y después cómo se adquieren el significado de oraciones completas combinando en condiciones de uso adecuadas los términos ya adquiridos anteriormente. Habíamos hablado de términos empíricos. Los términos no empíricos, por ejemplo, clase social, eso es un término no empírico, ¿no? Uno no ve clases sociales en el mundo sentadas en las esquinas. Es un predicado que se aplica a personas, cuando uno dice, bueno, pertenece a cierta clase social o no pertenece, pero no es algo que yo observe en la persona. No puedo mirar a la persona que está sentada y decir, así como digo, tiene un pantalón café, digo, pertenece a las altas clases sociales. Sí hay características, ¿no? Y no solo clases sociales, sino todos estos tipos de diferenciación social. Por ejemplo, pertenece a la farándula. Eso es una clase. Uno no lo llama clase social, pero es una clase en el sentido de conjunto de conjunto, eso es una clase es un conjunto, y es un conjunto de personas, ¿no? Un conjunto de personas que tienen cierto comportamiento típico, cierta profesión típica, cierta forma de vestir típica. Y entonces la conclusión es, bueno, ¿cómo identifico yo a las personas que pertenecen a la farándula? Bueno, las identifico por ejemplo, la forma de vestir, la forma de hablar, la profesión que tienen, pero no es una identificación eh, en la cual uno tenga un conjunto de condiciones necesarias y suficientes. Es decir, una persona puede satisfacer todo un conjunto de criterios y no pertenecer a la clase. Es, digamos, un conjunto de condiciones tal que las personas van a satisfacer algunas, otras no, estadísticamente pueden satisfacer varias, a veces con una es suficiente, en fin. No es una clase precisa, es una clase vaga. Entonces los criterios son empíricos, pero al mismo tiempo son estadísticos. Y eso también con clase social, también con el mexicano medio, por ejemplo. eh, ¿Qué sería el mexicano medio? No hay un mexicano medio sentado en la esquina o cruzando de la calle. Es una abstracción, ¿ok? Y es una abstracción que, sin embargo, bueno, el mexicano medio es distinto, ¿no? Porque
la noción es distinta, porque yo puedo decir, no sé, Peter Gabriel pertenece a la farándula, pero no puedo decir estrictamente hablando, Javier es un mexicano medio, porque el mexicano medio es una abstracción, entonces ninguna persona concreta es un mexicano medio. Todas todos estos términos, del mismo modo que super yo o eh, o átomo, son lo que Quine denominaría términos teóricos. Y los términos teóricos se reconocen, primero, no se reconocen directamente por aplicaciones en el sentido básico en el que yo señalo algo y digo, eso es un átomo, porque no hay acceso directo, sino que se requiere una descripción en el marco del lenguaje en donde uno le otorgue significado a la palabra por su relación con otras. Ahora, el significado de las palabras teóricas es también reducible a las condiciones de aplicación de estas palabras. Aunque las condiciones de aplicación son más complicadas, porque cuando yo digo la mesa está compuesta de átomos, no estoy señalando átomos. Sin embargo, cuando yo reúno todos los enunciados que, en los cuales yo uso la palabra átomo, eh, obtengo, y todos estos enunciados tienen condiciones de aplicación, obtengo el significado de la palabra átomo. Y ese significado es reducible a estas condiciones de aplicación que son empíricas. En ese sentido, la palabra ha quedado reducida en el sentido de que no significa nada inobservable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque uno puede decir los átomos no son observables, sus condiciones de aplicación sí. Y entonces el significado del término átomo es observable. Y eso tiene como consecuencia que el átomo, en sentido literal, no existe. Porque todos los términos teóricos entonces se reducen a condiciones empíricas. Así como el significado es reducible a condiciones de aplicación, es decir, así como la noción de significado es reducible a sus condiciones de aplicación, no, al revés. Así como el significado de cualquier término es reducible a sus condiciones de aplicación, el significado de la palabra significado también es reducible a sus condiciones de aplicación. Y eso significa que la noción de significado es empírica, así como todas las restantes nociones del lenguaje. ¿Hasta aquí se entendió? ¿Sí o no? ¿Se entendió? ¿O hay alguna pregunta o comentario? Sí, a diferencia de los términos empíricos que sí tienen condiciones necesarias y suficientes porque tienen condiciones de aplicación, bueno, a los términos empíricos, sería lo mismo para los términos teóricos porque también tienen condición de aplicación y más bien se entienden por la condición de aplicación más que en sentido literal. Bueno, mejor dicho, y no en sentido literal. La condición de aplicación es la circunstancia empírica en la cual vos usás el término. Así que, por definición, las condiciones de aplicación son empíricas. Es decir, la condición de aplicación del átomo no es, por ejemplo, tener un átomo delante. ¿Sí? La condición de aplicación de la palabra átomo es, puedo decir que esta mesa está compuesta de átomos. ¿Sí? Y cuando
Es decir, ese es un caso de aplicación, el caso en el cual yo estoy sentada delante de la mesa y enuncio, puedo decir que esta mesa está compuesta de átomos. Esa es una condición de aplicación, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo observable ahí? Lo observable es la mesa, no son los átomos. Y toda condición de aplicación va a ser así. Es decir, cuando yo hago experimentos con los átomos, ¿qué es lo que hago? Bueno, mezclo un volumen de hidrógeno con 2 de oxígeno y obtengo agua, ¿sí? Entonces, cuando yo hago ese experimento, digo, bueno, los átomos de hidrógeno se mezclaron con los de oxígeno y por eso obtuvimos agua. Ahora, ¿cuál es la condición de aplicación? Es la mezcla de dos sustancias observables dentro de un recipiente observable. Entonces, nuevamente, si yo identifico el significado con las condiciones de aplicación, en las condiciones de aplicación no hay nada observable que sea un átomo. Entonces, en ningún momento la palabra átomo adquiere referencia. El significado es holístico, es decir, es una eh, consecuencia de la interacción de la palabra con el resto del lenguaje. No tiene significado aislado la palabra, eh, sino que tiene significado las oraciones en las cuales yo lo puedo usar. La palabra átomo aislada eh, no tiene condiciones de aplicación. Uno no dice átomo y refiere a algo, eso no se puede. Como cuando digo taza y refiero a la taza, ¿no? Decir átomo nada más no tiene condiciones de aplicación. Uno no usa así la palabra, porque su significado es holístico, es global, es estructural. ¿Sí? Solo tiene significado en el marco de otro conjunto de términos. Y ese conjunto es el que tiene condiciones de aplicación. ¿Ok? ¿Se aclaró algo? Sí, Bueno, uno puede no estar de acuerdo, pero eso es lo que propone Quine. Um, ahora vamos a empezar con una dificultad de esta propuesta de Quine, una dificultad que Quine explica. Y de la cual él va a sacar consecuencias importantes. Es decir, no es una dificultad filosófica a responder, sino una tesis que él quiere establecer respecto del significado de los términos. Supongamos, este es el ejemplo de Quine, que estamos aprendiendo un lenguaje en una tribu del Amazonas y vemos pasar un conejo y un indígena dice Gabagay. Ok, y yo no sé el idioma. La pregunta es, ¿qué significa Gabagay? Yo que no sé el idioma y lo estoy aprendiendo a partir de la interacción del hablante nativo con el entorno, lo que hago es una interpretación de lo que él pudo haber querido decir. Entonces, sé que no, excepto que estuviera mintiendo, pero bueno, voy a suponer que no está mintiendo, porque aunque a veces la gente miente, si supusiera que está mintiendo, no podría adquirir el lenguaje. Entonces voy a suponer que no está mintiendo y entonces voy a postular cuál es el significado del término. Entonces, ¿qué puede significar Gabagay en ese contexto? Yo sé que hay cosas que no puede significar. Por ejemplo, no puede significar eso es un elefante. No puede significar
No sé, esa es mi mamá, ¿ok? ¿Qué puede significar? Bueno, puede significar, a ver, ¿qué creen ustedes que puede significar? Voy a pasar un conejo y digo Gabagay. Bueno, yo no, el indígena, el nativo hablante, dice Gabagay. ¿Qué creen que está diciendo? Pues no se puede Pues ser que a lo algo que mejor sintió. Ay, perdón. A ver, Adelante, compañera. sí, Laura. bueno, a lo mejor puede ser el conejo, pero igual se puede estar refiriendo a cualquier otra cosa de su entorno. Ok. Javier. O a lo mejor y puede ser una expresión de sentimiento, de sensación al ver al conejo, ¿no? Como algo como ay o como qué susto, no sé. Ok, muy bien. Entonces ya vemos que hay varias alternativas. Respecto del conejo, puede ser, eso es un conejo, o puede ser eh, conejo nada más, o puede ser eh, comida, o puede ser tengo hambre cuando voy a pasar el conejo y voy a pasar comida, o puede ser, como dice Javier, una expresión de sorpresa. Eh, ¿Qué fue eso? De miedo, o bien de alegría, ¿sí? Encontramos comida, o bien de emoción, qué simpático el conejo. Ujú. Ahora yo tengo delimitado un marco de alternativas. Es decir, no es la condición de aplicación lo que da el significado, sino el conjunto de las condiciones de aplicación. Con una sola aplicación yo no conozco el significado del término. Entonces, tendría que buscar otros contextos de aplicación. Si, por ejemplo, está apuntando al conejo y detrás del conejo hay un árbol, también podría significar eso es un árbol. O podría estar significando el piso. Señaló al piso y justo pasaba el conejo. Entonces busco otras condiciones de aplicación. ¿Sí? Entonces, en otras circunstancias donde no hay un árbol detrás y donde el conejo no está corriendo, a lo mejor, sino que está mm, quietito, vuelve a decir Gabagay. Entonces ahí yo descarto muchas posibilidades. Digo, bueno, entonces no se refería al árbol, no se refería al conejo corriendo, eh, probablemente no se refería a comida en general, aunque para eso necesitaría un grupo de contraste. Eh, Quizás se refería al conejo. Entonces vamos a probar. Entonces puedo crear otra condición de aplicación, apuntar a un ciervo y decir Gabagay. Y él quizás me diga otra palabra que a lo mejor yo tengo suerte y ya sé qué significa que no. Si no, tendría otro problema para entender la palabra no, que no es tan fácil de adquirir, ¿no? La palabra no. Eh, entonces, supongamos que yo me doy cuenta de que él me quiere decir que no es adecuado decir Gabagay en esas circunstancias, entonces ya sé que Gabagay no es un ciervo. Em, si yo sé que ellos comen ciervo, entonces también puedo inferir que no es comida. eh, y así uno va limitando cada vez más los contextos de aplicación y descartando. Por ejemplo, pongo el conejo arriba, adentro de un canasto y digo Gabagay, a ver si él sigue diciendo Gabagay o sigue diciendo que sí. Si lo pongo dentro de un canasto, entonces ya no es conejo corriendo, ya no es conejo en el campo. Voy aislando las circunstancias y a lo mejor significa conejo. Eh, Ahora hay otras alternativas. Por ejemplo, que yo no esté categorizando conejo igual que él. A lo mejor él quiere decir conejo adulto, cuando yo quiero decir conejo en general, o quiere decir conejo hembra, cuando yo no los distingo, o quiere decir
alguna especie de conejo, a lo mejor él distingue varias especies de conejo y para mí son todos iguales. ¿Cómo voy a estar segura entonces de lo que él está diciendo? ¿Sí? Porque hay dos cosas acá. Una es, por mucho que yo especifique, siempre hay cosas que no especifique. Cuando yo puse el conejo en la canasta, lo distinguí de todos los demás animales. Además, tuve instancias de conejos hembras y machos, y entonces sé que no es relevante. Tuve instancias de conejos grandes y chiquitos, y entonces sé que eso tampoco es relevante. ¿Cómo sé que él no está diciendo cabeza de conejo, pata de conejo, eh, conejo gordo, conejo flaco? Puedo hacer distinciones, entonces pongo uno gordo y uno flaco y sigo viendo qué es lo que dice. Ya descarté, entonces gordo y flaco no es relevante. Digamos que no puedo agarrar la cabeza de conejo y decir, a ver, ¿eso será conejo? Digamos que no soy tan sádica para hacer eso. Entonces no lo distingo. Podría apuntar a la cabeza y apuntar a la pata y a lo mejor eso no es suficiente. Él va a seguir diciendo Kabagay y yo no me doy cuenta si significa cabeza, pata o conejo en general. Claro, si significara pata, cuando apunto a la cabeza no diría Kabagay, pero si apunto a la cabeza y a la pata, puede ser que sea conejo o puede ser que sea parte de conejo. Puedo seguir buscando y restringiendo. El punto es que nunca voy a saber cuándo restringir lo suficiente. Es decir, que siempre podría haber alternativas que yo no consideré y que si las hubiera considerado me hubieran llevado a buscar otra circunstancia distinta que me sirviera como contraste. ¿Sí? Digamos que no se me ocurrió, por ejemplo, conejo de pelo corto y de pelo largo. No se me ocurrió, entonces no voy a hacer el experimento, poner un conejo de pelo corto en una canasta y otro de pelo largo en otra para preguntarle, ¿Gabagay? No, porque no se me ocurrió, ¿no? Porque hay infinitas distinciones, hay infinitos casos de aplicación e infinitos casos en donde no se aplica. Entonces, en cierto momento, yo voy a haber adquirido el uso de la palabra lo suficiente como para interactuar perfectamente con el grupo. Sin embargo, eso no me garantiza que yo haya adquirido el mismo significado que tiene él. Ahora, significado sigue siendo condiciones de uso y puede ser que todas las condiciones de uso en las cuales él y yo lo usamos sean las mismas, pero que existan otras condiciones posibles que no se dieron en las cuales no estaríamos de acuerdo. ¿Se ve? A ver si eso se entendió. ¿Qué opinan? La idea es que no es posible adquirir el significado exacto de los términos. Siempre hay condiciones de aplicación respecto de las cuales no sabemos si la palabra se aplicaría o no se aplicaría. ¿Se ve? Entonces el significado solo se obtiene cuando está dentro de una oración compuesta, es decir, de significado compuesto ya cuando se entra dentro de una oración. Tampoco, porque incluso cuando la palabra está dentro de una oración, bueno, cuando la palabra yo la uso dentro de una oración, efectivamente voy a encontrar muchas condiciones de aplicación que me clarifican si se puede usar o no. Es decir, eso también ayuda.
¿sí? Me ayuda poder poner la palabra dentro de una oración y decir, esto es un conejo o el conejo está corriendo. Las condiciones de aplicación de las oraciones completas efectivamente delimitan más el uso del término, ¿sí? La van delimitando mucho más. Sin embargo, el problema que acabo de formular sigue existiendo, es decir, sigue existiendo un conjunto infinito de oraciones posibles que yo no formulé y en algunas de esas oraciones podría ser que yo no supiera si es aplicable o no es aplicable el término. Como en el caso que decía recién, si, bueno, si no se me ocurrió que puede haber conejos de pelo corto y de pelo largo, entonces la oración, este conejo tiene pelo corto, no sé si es un uso correcto o no es un uso correcto del término. Cuando se me ocurre la oración, la aplico y las personas me responden y me voy a dar cuenta si es correcto o no aplicar. Pero sigue existiendo otro conjunto de enunciados, un conjunto infinito de enunciados, que se pueden formular, tales que yo no sé si son aplicaciones correctas o no del término. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la generación de oraciones es infinita y yo solo analicé un conjunto finito de condiciones de aplicación. ¿Sí? Siempre es posible que haya cosas nuevas que yo no tome en cuenta. Entonces, el conjunto de condiciones de aplicación que yo tengo, que yo adquirí, nunca voy a estar segura de que es el mismo conjunto de condiciones de aplicación que usa el hablante nativo. Lo puedo ir perfeccionando y perfeccionando, aplicándolo todo el tiempo, pero nunca sé que ya reuní todas las condiciones de aplicación del término. Ni del término aislado, ni del término dentro de las oraciones. Si voy adquiriendo las estructuras al usarlo dentro de las oraciones, pero no tengo manera de asegurarme de que adquirí todas las estructuras. Todas las estructuras en donde es aplicable y todas las estructuras en donde no lo es. ¿Sí? ¿Se ve? No, sigue un poco confuso, profesora. Bueno, para mí. Ok. Bueno, digamos que para vos Gabagay significa conejo. ¿Cómo sabes que para el hablante nativo también? Pues es que tampoco sabríamos si nos estamos refiriendo a lo mismo, creo. Ese es el punto. Nunca vas a estar seguro de que te estás refiriendo a lo mismo. Es decir, puede ser que tu palabra conejo y la palabra Gabagay de él no se refieran exactamente a lo mismo. Sin embargo, las aplicaste hasta ahora siempre a las mismas circunstancias. Pero puede haber circunstancias que no se te ocurrieron en las cuales se use la palabra gabagay y no la palabra conejo. Y al revés, podría haber circunstancias en donde vos uses la palabra conejo y para él no sea un gabagay. Creo que sirve muy bien el ejemplo perdón, de la compañera que él puede decir Gabagay y nosotros conejos, y no sé, en una tradición en donde, o como que sea sagrado el conejo y no se coma, y para nosotros sí sea comida,
Entonces nosotros pensamos en comida y ellos pues no, sí, piensan como en un dios, ¿no? Entonces, aunque se Ujú. refieren a lo mismo, tienen diferente significado para mí, para él, algo así. Em, sí, es decir, se refiere al mismo objeto, pero el significado con el cual yo me refiero a ese objeto no es el mismo, porque no tiene las mismas condiciones de aplicación. Es decir, si yo encuentro casos en donde la persona use la palabra, casos y en donde yo no la usara, entonces la palabra tendría distinto significado. El caso que estás nombrando es muy interesante. ¿Por qué? Porque vos estás postulando entidades no empíricas, ¿no? Entonces, cuando la persona dice, es que o piensa, ¿no? Dice, no, los conejos son dioses, los conejos no se comen. Ok, ¿qué va a pasar si la persona te encuentra comiéndote un conejo? No sé, ¿me sacrifican? Dependiendo de la persona. Puede ser que te sacrifiquen. Además, se va a enojar mucho. Ah, pero, ¿por qué? Te va a decir, no, los conejos no se comen, ¿sí? Pero se va a seguir refiriendo a conejo. Es decir, el conejo que vos te estás comiendo es conejo, aunque vos te lo estés comiendo y ella no se lo coma. Entonces, el referente de la palabra es el mismo, aunque ella considere que no se come y vos consideras que sí. Además, ella considera que es un dios. Pero ahí tenemos un problema en el significado de parte de lo que ella considera que es la noción de conejo. ¿Por qué? Porque la palabra Dios podría ser asignificativa dependiendo de si tiene o no criterios de contrastación. Ahora, los criterios de contrastación no son, como dice Carnap, eh, no son las consecuencias empíricas de un enunciado, son las condiciones de aplicación de los términos. Entonces, pues acá hay una diferencia, porque Carnap diría, el enunciado Dios existe es significativo. ¿Por qué? Porque del enunciado Dios existe no se sigue nada observable. Carnap es reduccionista respecto de los términos metafísicos, no significan nada porque no son contrastables. Eh, pero no es lo mismo exactamente condiciones de contrastación que condiciones de aplicación de los términos. ¿Por qué? Porque aunque el enunciado Dios existe, no tiene condiciones de contrastación, sí tiene condiciones de uso. Es decir, yo puedo estudiar en el lenguaje de, de esta cultura eh, cuyo lenguaje desconozco, puedo estudiar qué condiciones de uso tiene para, por ejemplo, no sé, una palabra que voy a inventar,
que es algo parecido a lo que nosotros llamaríamos dioses, ¿no? Digamos, a ver, acá yo tenía anotada una palabra que significa Dios que me dijo una compañera de una cultura donde estaba. Carabalí. No sé en qué idioma, pero Carabalí es el que todo lo creó. Ok. Entonces, en esta cultura, que, bueno, que yo dije que era del Amazonas, pero no, esto es mexicano. La palabra dice, el señor cuando te ve comiendo el conejo, se enoja mucho y te dice, no, cabagay, carabaí, ¿ok? Entonces, la palabra carabaí tiene criterios de aplicación. Entonces, no es significativa. Y todos los términos que nosotros en nuestro lenguaje usamos refiriendo a cosas que no tienen forma de contrastación y que Carnap consideraría asignificativos, eh, en esta nueva versión, eh, uno tendría que decir que efectivamente sí significa algo Carabalí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene condiciones en donde sí se usa y condiciones en donde no se usa. En particular, Carabalí se usa para conejo. Entonces, entre otras cosas, Carabalí es un conejo. Y entonces no es significativo. Entonces, si los conejos son dioses, la palabra Dios sí significa algo. Entre otras cosas, significa conejo. Eso es interesante porque, claro, la metafísica deja de haber este criterio de demarcación excluyente entre qué es metafísico y qué no. Ahora, cuando la persona me dice, pues no, no te comas el conejo porque el conejo es Carabalí, ¿yo qué voy a entender? Bueno, voy a entender que el conejo es Carabalí y todavía no sé qué es Carabalí, pero sé que el conejo es un caso. No sé qué otras cosas son Carabalí. A lo mejor Carabalí quiere decir no se come. Pero bueno, con otros usos de la palabra puedo descubrir que Carabalí significa otra cosa. Ahora, ¿en qué momento voy a haber adquirido yo la palabra Carabalí? Yo sé a qué caso se aplica. Además, hay un conjunto de enunciados en los cuales la palabra aparece en interacción con otros términos que tampoco son directamente observables, como cuando en español me dicen, bueno, Dios es invisible, todopoderoso y es el creador de todas las cosas, Dios es bueno, y no me están diciendo respecto, están relacionando el término Dios con otro montón de términos, de tal manera que no le asignan a este objeto que yo estoy tratando de identificar, Dios, ninguna característica empírica. Entonces, ¿qué condiciones de aplicación tiene este enunciado?
es muy difícil ver qué condiciones de aplicación. ¿Por qué? Porque una persona que me dice todo eso que yo acabo de decir, eh, lo puede decir en cualquier circunstancia, ¿sí? Dios es perfecto, inmortal, bueno, todopoderoso, lo puedo decir en el medio del campo, delante de un árbol, delante de un conejo, sentada en el escritorio, mirando televisión. Es decir, lo puedo decir en cualquier circunstancia. Son enunciados que no dependen de circunstancias empíricas de aplicación. Ahora, yo puedo entender la palabra Dios o la palabra Carabalí, porque si conozco las condiciones de aplicación de las otras palabras, en este caso las otras palabras, por ejemplo, que es creador, que es todopoderoso, que es omnipotente, tampoco son directamente observables, tampoco tienen condiciones empíricas de aplicación, pero a su vez se relacionan con otras palabras y en algunos casos tendrán condiciones empíricas de aplicación, porque si no, no sería posible adquirir su significado. Ahora, en toda esta red de adquisición de significado, efectivamente es posible que haya muchas palabras que no tengan criterios empíricos de aplicación. Es decir, palabras respecto de las cuales nosotros creemos que tienen significado, pero no los tienen, porque no hay ninguna circunstancia empírica en donde sería inaceptable pronunciar ese enunciado. Esos enunciados sí serían metafísicos y serían significativos. Pero no es una distinción exhaustiva y excluyente en donde todos podamos estar de acuerdo. Es más bien una cuestión de grado, es decir, hay algunos enunciados que tienen más y otros menos circunstancias de aplicación que otros. Y puede haber algunos que no tengan circunstancias de aplicación en absoluto. O bien, uno diría enunciados para los cuales toda circunstancia sea una circunstancia de aplicación. Ahora, si toda circunstancia es una circunstancia de aplicación, yo podría decir, el enunciado no me dice nada. ¿Por qué? Porque que algo tenga significado significa que hay cosas a las que se aplica y cosas a las que no. Si no hay un límite en el significado, no parece que haya un significado. Ahora, ¿cuáles son estos enunciados que se aplican a todo? Es decir, que son atemporales, que no tienen ninguna condición de falsación. Es decir, nadie me va a decir, no, acá no se aplica. Bueno, algunos son estos enunciados que Quine llama enunciados eternos. Por ejemplo, la ley de gravedad es un enunciado eterno. Si yo digo la energía es proporcional a la aceleración, es proporcional a la masa y a la distancia. ¿Qué condiciones de aplicación tiene eso? Lo puedo decir acá, allá, en la China, lo puedo decir en cualquier lado. ¿Sí? Entonces, esos son enunciados eternos. Ahora, este enunciado eterno, que lo puedo decir en cualquier lado, de todas formas, tiene algunas condiciones específicas
en las cuales sería adecuado o inadecuado enunciarlo. Es decir, enunciarlo así solo, decir, la aceleración es proporcional a la masa, eso es eterno. Ahora, decir la energía es proporcional a la masa implica, perdón, la aceleración es proporcional a la masa implica que dos cuerpos con masa tienen una aceleración entre sí, ese enunciado, eh, a ver, no, ese enunciado también sería eterno. El enunciado, la aceleración eh, es proporcional a la masa, por lo tanto, si suelto esta tasa, va a caer de manera acelerada, ese enunciado sí tiene condiciones de aplicación. ¿Es adecuado o es inadecuado? Es decir, hay enunciados que llama eternos, eh, Quine, que tienen en relación con otros enunciados condiciones de aplicación que los pueden falsar o verificar. Es decir, yo podría concluir de la aplicación de la ley de gravedad que la ley de gravedad es falsa. Hay otros enunciados eternos, como las leyes de la lógica, que nunca pueden ser falsadas. Se aplican en todas las circunstancias y no hay ninguna circunstancia posible en la cual no se apliquen. Estos enunciados serían los enunciados analíticos. ¿Qué diferencia hay entre estos enunciados analíticos, que siempre se pueden aplicar, y otros enunciados eternos como Dios es inmaterial, en donde estamos llamando enunciados eternos a los enunciados que se pueden aplicar en cualquier circunstancia de uso? Es decir, ¿qué diferencia hay entre enunciados analíticos y enunciados metafísicos? Ya vimos que la ley de gravedad, aunque se puede usar siempre, cuando se relaciona con otros enunciados, sí tiene criterios adecuados de aplicación y criterios inadecuados. Eso no pasa con los enunciados analíticos, con las leyes de la lógica, ni con los enunciados metafísicos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ellos?
¿Qué diría Quine al respecto? Diría que las leyes de la lógica, cuando uno las articula con el resto del lenguaje, de manera que uno puede sacar inferencias concretas, empíricas, sobre casos particulares, pueden tener, en circunstancias específicas, criterios de aplicación. Y esos criterios de aplicación me permitirían entender el significado de las leyes de la lógica. En cambio, los enunciados metafísicos serían enunciados tales que al no tener criterios empíricos de aplicación, harían imposible que el hablante externo al lenguaje aprendiera el significado de los términos. Es decir, no habría ninguna circunstancia empírica en la cual yo pudiera reconocer cuál es el significado que el hablante primitivo está dando a estos términos. Entendería parte de lo que significan. Por ejemplo, entendería que el conejo es un, ¿cómo lo había llamado? Carabalí. Ahora, el indígena o el hablante nativo piensa que él quiere decir algo más. No solo quiere decir que Carabalí es un conejo o que los conejos no se comen. Él quiere decir algo más que eso. Pero ese algo más no lo puede comunicar. Y si no lo puede comunicar, entonces no tiene esa parte del significado que no puede comunicar, no sería significado. Es decir, el hablante cree que cuando dice existen carabaíes y se encarnan en los conejos, o los conejos son carabaíes, en un sentido distinto que los conejos no se comen, él cree que está diciendo algo y en realidad no está diciendo nada. Eso diría Quine. En pocas palabras, todos los enunciados de un lenguaje significan un conjunto de circunstancias de uso. Si ciertos términos del lenguaje no tienen circunstancias de uso y circunstancias en donde no se usan, entonces aunque yo crea que significan algo, no significan nada.
Y en el fondo, lo que Quine considera que está haciendo es una reducción empirista del significado a hechos sobre objetos. Los enunciados sobre entidades abstractas o bien tienen un conjunto preciso de aplicaciones de uso en la experiencia, o bien si hay partes de estas abstracciones que no tienen conjuntos precisos empíricos de aplicación, entonces estas partes no significan nada. Eso respecto de el significado de los términos y de los enunciados. Ahora, una vez que uno define significado, sin embargo, se mantiene el problema de que en la transmisión de significado de un hablante a un hablante extranjero que no lo conoce, uno nunca puede transmitir el significado completo. Es decir, siempre hay condiciones de aplicación posibles que yo no le puedo transmitir al otro porque no surgieron. Y entonces siempre hay un conjunto infinito de condiciones de aplicación respecto de las cuales el que adquiere el lenguaje no puede determinar si la palabra se aplica o no. Esta afirmación, es decir, yo no puedo transmitir el significado a otro porque no puedo transmitir todas las condiciones de aplicación. Esta afirmación se conoce como la tesis de indeterminación de la traducción. Es decir, no es posible, al traducir de un lenguaje a otro, determinar exactamente el significado de los términos ni de las oraciones. Siempre hay un margen de vaguedad en donde no se sabe si el término se aplica o no. Y eso pasa con todos los términos, ¿sí? Incluso con términos empíricos, claros y directos como conejo. Eso no es un defecto del lenguaje, sino un hecho lingüístico. ¿Alguna duda? Sí la tengo en mente, pero no sé cómo formularla. En el hecho de que se podría decir en el lenguaje científico, se trata de aislar todas estas cuestiones de significatividad y tratar de hablar lo más, se podría decir, objetivamente posible dentro del lenguaje científico. ¿Qué diría Quine? Yo pienso que tanto en, en la lógica, tanto como en la metafísica, bueno, no la tradicional, sino se hablaría solamente de cuestiones puramente, o sea, sí empíricas y lo más objetivas posibles, obtenidas pues de sí, de los hechos empíricos, de los objetos. Entonces, ¿qué diría Quine? Entonces también en la ciencia hay esta indeterminación de la traducción lingüística en ciencia. En ciencia y
en todo lenguaje. Es decir, es una propiedad esencial de todo lenguaje la indeterminación de la traducción. Y eso significa también la indeterminación del significado preciso de los términos. No tenemos un significado preciso de un término en el sentido de un conjunto de condiciones precisas de aplicación de los términos. Incluso entre dos hablantes del mismo idioma puede haber una divergencia en aplicaciones, una divergencia que nunca nos habíamos dado cuenta antes. Por ejemplo, vos y yo podemos tener una noción de azul tal que casi siempre las aplicamos al mismo objeto, pero resulta que aparece un objeto tal que, en el límite entre el azul y el verde, tal que vos decís que es azul y yo digo que es verde. Y ahí descubrimos que no teníamos las mismas condiciones de aplicación. Pero antes de eso, lo que ocurría era que creíamos que teníamos las mismas condiciones de aplicación y no las teníamos. Y puede ser que nunca nos entendemos. Entonces siempre hay una zona de indeterminación de la aplicación del término. ¿Sí? El término en tanto entidad intersubjetiva, nada nos garantiza que tenga las mismas condiciones de aplicación, ni entre dos hablantes de distinto lenguaje, ni siquiera entre dos hablantes del mismo lenguaje. Si yo uso la noción de traducción en un sentido trivial entre dos hablantes del mismo lenguaje, por ejemplo, yo traduzco tus palabras a mi idioma y vos traducís mis palabras al tuyo. ¿Qué significa eso? Que yo voy a usar mis propias categorías para entender lo que vos decís. Pero si mi categoría de azul no es exactamente la misma que la tuya, entonces yo no voy a entender exactamente lo que vos estás diciendo. ¿Sí? Y entonces cuando yo aplico la palabra azul a una cosa, perdón, cuando yo no aplico la palabra azul a algo que yo veo verde, pero vos ves azul, descubro que yo estaba traduciendo mal tu lenguaje. ¿Por qué? Porque al traducir tu lenguaje al mío, yo uso mis propias categorías. Y nada me garantiza que tengamos las mismas. ¿Sí? Nada me garantiza dentro de un lenguaje y mucho menos en la traducción de un lenguaje a otro. Javier. Sí, que me recuerda mucho sí, pues al problema del psicoanálisis, de que dice que uno puede entender lo que dijo, pero jamás lo que el otro escuchó. ¿Cómo? Sí, es que en psicoanálisis pues es problema del lenguaje, ¿no? El inconsciente es lenguaje, puro lenguaje. Entonces a nosotros ser puro lenguaje hay ya un problema. Usted dice que no es del lenguaje, pero pues sí dice, más bien sería, no sé si sería del lenguaje, pero precisamente estas cuestiones de que nunca se va a transmitir la idea como tal, ni se va a transmitir, ni se va a llegar como tal la idea. ¿Y eso es una tesis de psicoanálisis, decís? Sí. Ok. Sí, bueno, sí, esa idea, aunque por razones seguramente distintas, pero es la misma tesis. ¿Cómo Bueno, trataría? Estaría interesante ver cómo tratan me imagino que en la lingüística debe estar este problema, sí o sí. ¿Cómo lo tratarían? Sería interesante. bueno, sería interesante ver cómo la lingüística aborda esto. Sí hay muchos vínculos entre filosofía del lenguaje, analítica y lingüística. Pues, profesora, Sí. buenos días. Entré tarde porque me quedé sin luz y en lo que la arreglé, bueno, me tardé. Bueno, yo me he preguntado mucho sobre estas cosas, le he dado rodeos, porque a la hora de traducir cosas del español al zapoteco, me he enfrentado a esto. Y sobre todo cuando he intentado meterme en la poesía, o sea,
regresan estas dudas, ¿no? Porque yo me pregunto cómo es posible que ya haya llegado o que llegue hasta nuestros días la Ilíada a nosotros, la Odisea y esas obras, ¿no? Y tengo, y cuando es del zapoteco, al español, cuando intento describir cosas en zapoteco al español, y justo me pasa esto, que hay palabras que significan más cosas que las que yo pueda, pues, que yo pueda definirlo o que significan en español. Una palabra, no sé si me estoy dando a entender. Sí. Justo lo que usted mencionaba, o sea, sí, que hay más significados, que ciertas palabras tienen más significados para nosotros. Y, y a la hora, por ejemplo, cuando yo he dado mis clases, algunos talleres de zapoteco, o sea, yo me doy cuenta de las limitaciones para una persona que no sabe todo eso, o sea, que como que no nació hablando la lengua, digamos. Ujú. Yo no le puedo transmitir todo eso, todo lo que está en mi cabeza y todo lo que significa, ¿no? Bueno, no sé, no sé lo que quería decir, pero más bien creo que coincido con Quine, porque justo yo he dado el mismo rodeo por estas cosas que me pasan. Por eso el otro día yo le preguntaba Ujú. si había alguien que dijera lo contrario a esta como explicación empirista, ¿no? Mm. Sí, sí hay alguien. Ajá, bueno, no sé si usted lo puede decir aquí o si no a mí, pues, como para meterme más en eso, porque no sé, aunque esto que me está pasando con Quine, o sea, me ha pasado con otros filósofos, y digo, ay, sí, estoy de acuerdo contigo, y cuando pasa el tiempo leo a otro y ya no sé. Ujú. Sí, lo que tendría que decir un filósofo que se opusiera a Quine, lo que dicen, digamos, los filósofos que sostienen que hay una base empírica común, es que si uno acude directamente a la observación, entonces uno podría resolver los problemas en la observación buscando en la naturaleza cuáles son esas categorías más básicas, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo tengo una categoría de rojo, ¿sí? Eh, quizás supongamos que el zapoteco tiene dos categorías distintas de rojo, una rojo oscuro y otra rojo claro. Entonces yo podría decir, no nos entendemos, tenemos distintas categorías. Ok, vamos a la naturaleza y nos damos cuenta de que mi categoría se aplica a los mismos objetos a los cuales se aplican tus dos categorías. Entonces tus dos categorías son dos subcategorías de la mía. Es decir, hay algo en la naturaleza que nos va a permitir entendernos. ¿Por qué? Porque las distinciones en nuestras categorías mentales dependen de cómo es el mundo. Y siempre podemos ir al mundo y fijarnos para ponernos de acuerdo, buscando categorías más pequeñas, ¿sí? Más detalladas, de tal manera que al final vamos a decir, pues sí, es cierto, en realidad en el mundo hay 10 categorías de rojo, vos llamás rojo a estas de la 1 a la 5, llamás rojo 2 de la 5 a la 10, yo llamo rojo a todo, y ya nos entendimos. Eso presupone que nuestras categorías siempre dependen de propiedades del mundo. Eso es lo que opinarían digamos, los empiristas más radicales. Es decir, no hay nada en la construcción del mundo que ponga nuestra mente. Si las categorías dependen de
si las categorías no provienen solo del mundo, sino que provienen de nuestra aplicación de la mente, entonces si dos personas tienen en su mente distintas categorías, podría ser que nunca se pusieran de acuerdo en lo que significa la categoría del otro, porque tienen distintos criterios de aplicación y yo nunca voy a poder entender los criterios de aplicación de la otra persona. La aplica a distintos objetos y yo no me doy cuenta por qué. Pongo un ejemplo, que pongo siempre, ¿no? Dicen que los esquimales tienen como 8 categorías de blanco. ¿Ok? Yo tengo una. Entonces yo llego con el esquimal y digo, eso es blanco. Voy caminando y él me dice, no, no se pare ahí porque ese lugar es blanco sub 6. Y el blanco sub 6 significa que es hielo muy delgado y usted se va a hundir. ¿Sí? Y yo, si soy relativista, le digo, no, mire, usted tendrá 8 categorías de blanco, pero yo tengo una. Así que para mí eso es blanco, no se va a hundir. Usted se hundirá, yo no, porque tenemos categorías distintas. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo me pare ahí? Me voy a hundir. ¿Qué quiere decir? Que ese relativismo está mal. ¿Sí? Es decir, efectivamente, él tiene categorías más precisas y sus categorías no son una aplicación arbitraria, conceptual de sus ideas, sino un reconocimiento de propiedades del mundo. ¿Sí? Lo que él tiene es una mayor capacidad de discriminación de categorías de las que yo tengo. Eso es en favor del empirista, que dice, no, las categorías están en el mundo, no en la mente. Ahora, podría ser que la relación entre las categorías no sea esta, la relación de subsunción, es decir, siempre que tenemos categorías distintas, voy a poder buscar categorías más chiquitas, de manera que yo me dé cuenta que cuando hay un desacuerdo, lo que hay es que no tenemos suficiente capacidad de discriminación, pero cuando discriminamos suficiente, entonces sí detectamos las 8 categorías de blanco como subcategorías de la mía. ¿Sí? Otro caso es si no hay subsunción, sino superposición. Es decir, yo tengo una categoría tal que implica, tal que en ella caben todos los patos y la otra persona tiene otra categoría en la cual caben algunos patos y algunos gansos. ¿Sí? Yo tengo 2 categorías, la de pato y la de ganso. Y esta persona tiene una categoría distinta y dice, no, pues esto es un, no sé, vamos a inventar una palabra, un urino. Ahí está, me gustó la palabra. ¿Qué es un urino? ¿Cómo me puede explicar esta persona lo que es un urino? Bueno, me señala ejemplares, me señala un pato, me señala un ganso, me señala otro pato, me señala otro pato, me señala un ganso. Y yo me confundo y le digo, a ver, pero entonces para usted los urinos son los patos y los gansos, ¿no? Entonces empiezo a señalar patos y me dice, no, ese no es un urino. Le señalo otro pato y me dice, ese sí. Le señalo un ganso y me dice, ese sí es un urino. Le señalo otro ganso y me dice, no, ese no. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Él tiene una categoría que implica un criterio de reconocimiento de esos objetos como similares que yo no tengo. Y yo tengo 2 categorías que él no tiene. Él sabe cómo aplicar su categoría, yo sé cómo aplicar las mías, y yo no tengo manera de entender cómo él está aplicando la suya. En ese caso, no nos podemos entender.
si yo no puedo adquirir su criterio de uso, porque no me doy cuenta en qué caso lo usan, no, es decir, necesito un criterio de reconocimiento para analogía que yo no tengo. Entonces no voy a saber cómo reaplicar su categoría. No la puedo adquirir. Si pasa eso, entonces no es posible la traducción. Y esa es la tesis de Kuhn, en que hay casos en donde no es posible la traducción. Y esas serían teorías inconmensurables. Eso es, digamos, una manera más radical de entender lo que dice Quine. Quine cree que uno sí puede aprender más o menos el criterio de los otros, aunque siempre va a haber una zona de indeterminación. Quine cree que no, que hay casos en donde sencillamente yo no puedo aprender las categorías de los demás. Y un empirista objetivista que diría, las propiedades son del mundo, no dependen de cómo nosotros las categorizamos, diría, no, los criterios de discriminación están en el mundo y entonces en algún momento nos vamos a poner de acuerdo. Si yo me fijo lo suficiente cuáles son los criterios de reconocimiento de los urinos, al final voy a entender de qué está hablando él y entonces voy a aprender la categoría. Quine diría, no, a lo mejor eso depende de cómo veo yo el mundo y él lo ve distinto. Nunca lo voy a conseguir. ¿Quién tiene razón? No sé. Vos seguirlo intentando. A ver si conseguís hacer comprensible el zapoteca a la gente de habla hispana, de modo que adquieran los mismos criterios de reconocimiento, es decir, los mismos criterios de aplicación de los términos que vos estás tratando de enseñarles. La idea es que cuando vos les enseñas un término, lo apliquen bien. Es decir, que cuando señalen cosas que el hablante nativo considera ejemplos de esa palabra, el aprendiz señale las mismas cosas, que se dé cuenta cuando es aplicable y cuando no es aplicable la palabra. ¿Se puede hacer? No sé. Pero bueno, vos sos No sé. la más indicada porque estás haciendo análisis empírico al enseñar el lenguaje para averiguarlo. No lo sé. Bueno, no sé qué decir, porque justo tengo este problema de de que me he preguntado yo misma si yo entiendo el español, al igual que alguien que es su lengua materna, ¿no? Claro. O sea, me pregunto eso porque porque el zapoteco está en mi cabeza, está desde niña en mi cabeza y hay muchas cosas, aunque no les estoy hablando, están ahí, aparecen de repente cuando los tengo que usar, cuando encuentro a alguien. Y yo digo, si los que hablan varios idiomas entienden esos otros idiomas como su lengua materna, como su idioma, sí, su primer idioma. No lo sé. Lo que te dice Quine es que eso no tiene respuesta, es decir, dado la tesis de indeterminación de la traducción, vos nunca vas a saber si estás usando los términos en español exactamente igual que los usan los demás. Porque siempre hay casos potenciales de aplicación en los cuales no sabes cómo los aplicarían los demás. Pero en cierto sentido no hay un conjunto definido de condiciones de aplicación de los términos. Sí, probablemente todos tenemos cierta variabilidad en la aplicación de los términos. Y no los aplicamos exactamente a las mismas condiciones. Lo que pasa es que el límite vago es tan pequeño que
Normalmente no nos damos cuenta. Sí, pero con los colores pasa, ahí uno podría argumentar respecto al punto de vista empirista, eh, ocurre que no podemos aplicar los colores exactamente igual, porque eso depende no solo de qué color son los objetos, depende de cómo nosotros los percibimos. Y eso depende de nuestros aparatos visuales, y nuestros aparatos visuales no son iguales. ¿Sí? Las personas tienen distinta cantidad de bastoncillos, y entonces las personas no ven exactamente igual el mundo. Y si no ven exactamente igual el mundo, entonces no van a aplicar exactamente igual las categorías. ¿Se ve? Entonces Sí. sí hay una zona de vaguedad siempre. Entonces, ¿usás el español exactamente igual que los demás? Bueno, nadie usa el español exactamente igual que otros. Ahora, a lo mejor vos tenés una zona más amplia de indeterminación. A lo mejor hay algunos casos que si se dieran te darías cuenta, pues yo lo aplico y otra persona no. Pero no sabemos, es decir, eso depende, el conocimiento de eso solo depende de que encuentres un caso de aplicación en el cual estén en desacuerdo. Si no, no lo vas a saber. Sí, bueno, hay cosas que me pasan que traslado como las he aprendido, como las se usan en zapoteco, al español, Ujú. y no, resulta que no son así. A ver, por ejemplo, Ah, bueno, a ver, es que no me acuerdo ahorita bien, pero ¿qué significa para ustedes si alguien dice luego? luego, Ajá. bueno, ¿Es algo como inmediato o es que también luego tiene es, usos en México que no tienen en el resto del mundo, ¿no? Cuando yo llegué a México, lo primero que me dijeron fue, la tienda está acá, luego, luego. Yo no entendía nada. ¿Qué quiere decir luego, luego? Sí, pues ahí me di cuenta que tenía criterio de aplicación distinto que yo, y eso que estamos hablando en español. No es un uso temporal, luego, luego. Es un uso espacial. Ujú. sí? ¿Qué significa Oh, para vos luego y qué significa para los demás? A ver, mexicanos. no, pues se me olvidó, bueno, más bien alguna vez alguien me hizo la observación, seguramente que en algún escrito, y así como que significa diferente para ti, yo no me acuerdo, sí, y no me acuerdo de qué otras cosas en este momento, pero sí, y como que me quedé pensando en esa observación, o sea, que tenía diferente significado para mí. Ujú. Este, ay, no me acuerdo, profesora. A ver si En la el, otra clase. en el lenguaje escrito también significa consecuencia, ¿no? Cuando Descartes dice pienso, luego existo, bueno, esa es la traducción de lo que dice Descartes, ahí luego significa por lo tanto. ¿Sí? Y es otra cosa, no es temporal ni es espacial. Y sí, efectivamente puede ser que lo usemos distintas personas. Sí, es claro que el argentino no lo usa igual que en México. Y bueno, y todos esos usos temporales son muy interesantes, ¿no? Cuando, luego, al ratito, sí, al ratito nos vemos. Te lo mando al ratito. ¿Qué significa eso? Evidentemente no significa lo mismo para el argentino que para el mexicano. Y no sé cuánto de estas nociones, de este idiolecto, el idiolecto mexicano, de las nociones temporales como al rato, al ratito, luego, luego, cuánto de eso tiene un origen en los lenguajes prehispánicos. Es decir, es una transliteración
de formas originales de hablar, que probablemente sí no proviene del español, es una adaptación del español a los lenguajes locales. Y efectivamente yo no tengo claro el significado de esos términos. No sé cuándo se aplican. No sé cuándo decir al ratito. Me pueden decir al ratito y yo me quedo esperando y a lo mejor es en una semana. Yo no sé. ¿Ok? Pero habría que preguntarle, yo le preguntaría a los mexicanos, a ver, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir el ratito? ¿Quién se anima a ver? Claro, indica algo temporal, pero indeterminado. ¿Y cuándo indeterminado? ¿Significa poco? ¿Significa mucho? ¿No? Exactamente, ahí se encuentra la indeterminación, porque puede ser tanto al ratito, puede ser mucho después. Ok, ¿y en las circunstancias te das cuenta o no? Sí, porque pues ya, como diría en el hecho empírico, ya, si se lo mando después de 5 minutos, pues dijo, pues es corto tiempo, ¿no? Pero si ya es. Porque no, sería el diminutivo, ¿no? Al ratito sería más corto que al rato sería más largo. Ok, Sí, sí, se utilizaría el diminutivo. Que también los mexicanos somos muy propensos a utilizar los diminutivos, ¿no? sí, 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 y tienen un significado propio el diminutivo. No están diciendo que sea más chiquito, ¿no? Tiene otro significado. Y eso es parte del idiolecto mexicano que uno adquiere. Y de nuevo, uno lo adquiere, uno como hablante externo, que vengo de otro idiolecto español, y no me quedan claros los límites. Cuándo es correcto decir un diminutivo y cuándo no. Es decir, los límites de cuándo aplicar y no aplicar el término. Ese sería el límite del significado. Ahora, si los mexicanos están de acuerdo en cuándo usarlo y cuándo no, entonces el significado sí es preciso para el mexicano. Y para mí extranjera que no encontré cuáles son los casos de contrastación, no me doy cuenta cuál es el límite. Y viceversa, alguna palabra que los argentinos tengan y que nosotros no entendamos, usted que ha tenido también, así como esos eh, tecnicismos, bueno, no tecnicismos, pero que, bueno, usted me entiende, que los argentinos tengan y no entendamos los mexicanos. Es más difícil porque, claro, yo identifico a los mexicanos justamente porque tuve que adaptarme a ellos. Tuve que aprender a usarlos. En cambio, los argentinos, pues claro que debe de haber muchos, pero cuando yo los decía, los demás no me entendían y ya, nadie se preocupaba por entender los criterios de uso. No necesitaban adaptarse porque no estaban en los rutines. No sé, Sí, ahora no se me ocurre. del mexicano sí está hecho, hay un meme que habla de luego, para los mexicanos, luego es mucho después, pero luego es sí a corto tiempo. Claro, sí. Sí, a mí lo que me llamó la atención cuando me lo dijeron es que no era, luego no era temporal. Luego quería decir acá en la esquina. Era solo espacial, luego. Ujú. Quiere decir acá cerquita. Y eso es muy interesante. Sí, además de eso, de que la repetición significa justamente
más próximo, temporal o espacialmente. En fin, lo interesante es cómo uno se da cuenta, es decir, cuáles son los criterios de aplicación. ¿Qué tuve que hacer yo para entender qué quería decir luego? Pues salir y buscar la tienda. Sí, esa fue la circunstancia de aplicación. Y entonces ahí uno va fijando los límites. Sí, si yo le digo, bueno, acá luego está la tienda y vienen y me dicen, pues no estaba en ningún lado, es que lo apliqué mal. Entonces, efectivamente, uno va reconociendo los significados y los límites del significado por la aplicación de las palabras, ¿no? Cuando yo le pregunté a la señora que me decía, acá luego está la tienda, yo le dije, ¿y qué quiere decir luego? Ella no estaba para nada dispuesta a explicarme, porque para ella era muy claro qué significaba el luego. Entonces, no se le ocurrió buscar un sinónimo. Y eso es lo que pasa normalmente. Uno no busca en la actividad cotidiana sinónimos. Uno busca las condiciones empíricas de aplicación. Si lo aplicas mal, hay una especie de sanción. Si lo aplicas bien, entonces tenés éxito en tus movimientos cotidianos. Y así uno adquiere el lenguaje. En fin, ya son las 12. Nos vemos la próxima. Si tienen alguna duda respecto de Quine, lo seguimos viendo en la clase próxima. Si no, les voy a dejar un texto nuevo de Thomas Kuhn. Todavía no estoy segura de cuál, así que se los dejo en Moodle y ahí lo buscan. ¿De acuerdo? Sí, está bien, profesora. Yo voy a pensar en esta parte porque sí le atinó algo acá que existe todavía entre los problemas de entender la metafísica. Sí. Son los límites me anoté. ¿Cuáles son los criterios de delimitación del significado o concepción al decir que algo es algo, ¿no? Entonces voy a pensar en eso. ¿Cuál es el límite que me dice que es algo y no otra cosa? Porque bueno, podemos hablar de sustancias, pero ya no hablamos de sustancias, sino de sustantividades. Pero voy a tratar de conectarlo y poder aportar algo. Bueno, sería muy interesante. Yo creo que sí que falta todavía hablar de eso y poner más ejemplos. Sí sería interesante buscar condiciones de aplicación de esos términos. Bueno, muy bien. Entonces nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Gracias. gracias.